Así que bueno, voy a empezar por presentarles a nuestro primer expositor, al doctor Bruno Hammerschlag. Él es internista, neumólogo, intensivista, tiene un postdoc en inmunología respiratoria. Además es investigador del Sistema Nacional en conjunto con Indicasat. Así que él en los siguientes minutos nos va a exponer precisamente mitos en los aspectos de neumología. Bruno. Quisiera decirles que en su gafete hay un código QR a través del cual pueden hacer sus preguntas, que al final de la sesión en conjunto los expositores responden. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, Walter. ¿Apago este? Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por ser puntuales y gracias por estar temprano. Yo quiero empezar diciendo que la clave del diagnóstico y el tratamiento rápido y adecuado en el servicio de urgencia para los problemas respiratorios es exactamente la misma que hay para el manejo de cualquier otra cosa en medicina, como decía Walter, en la vida. ¿Okay? Primero, los estudiantes hemos aprendido usualmente por imitación, por escuchar a las personas que nos enseñan. La primera regla de oro es duden, siempre duden. ¿Okay? Busquen, observen, sean curiosos, sean cuidadosos, sean estudiosos y sean detallistas. Eso no cambia en urgencias ni en ninguna especialidad que decidan practicar en el resto de su vida. Entonces será mucho más fácil aprender, tanto qué hacer como qué no hacer. Si ustedes tienen la capacidad de dudar y de buscar y de investigar, van a saber y entender que tal vez lo que vieron hacer no era necesariamente lo correcto. Y de eso, como decía el doctor Valverde, es de lo que vamos a hablar hoy. No tengo ningún conflicto de intereses. Y a mí me gustan siempre los segundos títulos. Y este es el segundo título de mi charla. La ciencia, y muy especialmente la medicina, es la disciplina en la que la lógica y la verdad son frecuentemente mutuamente excluyentes. Lo que quiere decir que son cosas que pueden sonarles contundentemente lógicas, pueden resultar ser grandes mentiras. Y los primeros 5 mitos y errores en el enfoque inicial del paciente con emergencia respiratoria son muy parecidos en todas las especialidades. 1, no usar un enfoque sistemático cabeza a pie. Y esa es la forma en que nada nunca se les va a pasar. Y es la única forma en que nada nunca se les va a pasar. No vayan buscando lo que luce peor, no vayan buscando lo que parece estar mal de inicio. Ustedes van a ser desviados con frecuencia y van a obviar lo importante por atender lo obvio. Y yo voy a usar como ejemplo en estas 5 características el neumotórax de tensión. Ustedes van a encontrar a un paciente que llega politraumatizado, que tiene la mitad del dedo meñique amputado. Y siempre eso va a llamar la atención y el paciente está todo ensangrentado. Pero ese paciente tiene un neumotórax a tensión. El meñique no lo va a matar, el neumotórax a tensión sí. ¿Por qué? Porque no hicieron el examen físico riguroso en orden. Así que sí, pongan a alguien a apretar el meñique mientras ustedes buscan lo que puede matar al paciente. Siempre buscan la vía aérea. La vía aérea obstruida, corrijan inmediatamente las amenazas que pueden poner en peligro a su paciente, pero vuelvan a donde lo dejaron en el examen de cabeza a pie y sigan allí. Siempre sean cuidadosos, sean meticulosos y no se dejen guiar por los dramas. La cabeza que tiene una herida sangra,
empapa de sangre toda la ropa, empapa la cara y todo el mundo está impresionado. Agarren un pack de gasa, pongan a alguien a apretarlo y sigan el examen. Busquen el neumotórax a tensión, busquen lo que pone en peligro a su paciente. Si no miran y palpan y escuchan, no lo van a encontrar. Palpen un neumotórax a tensión cuando tienen crépitos subcutáneos. Vean un tórax que está inestable y que se mueve de un lado y que no se mueve del otro. Hay falta de sonidos. ¿Qué diferencia hay en un estridor y un silbido? ¿De dónde viene el silbido que están escuchando? Nunca olviden sus instrumentos. Para eso tienen lo que tienen en el bolsillo de la bata: el estetoscopio, un aparato de succión, un monitoreo cardiorrespiratorio. La saturación de oxígeno no es suficiente, no es suficientemente precoz. Lo aprendimos en la pandemia de sobra. Vimos cómo le decíamos a la gente, para no saturar los sistemas de salud, no llegue al hospital hasta que no tenga 95, 94. México dijo 91%. Esa gente llegaba a morir en el camino o en el hospital. ¿Okay? Capnografía, y yo voy a hablar de ella en un instante, e imágenes. No solo una radiografía, un ultrasonido. El año pasado, la conferencia prejornada, que fue extraordinaria, organizada por el doctor Valverde y todos sus secuaces, como digo yo, todo su team, fue magnífica en mostrar eso. Llega una persona de 70 años con un dolor epigástrico. Ustedes tienen que darse cuenta con rapidez si ese dolor epigástrico es porque tiene una vesícula inflamada, porque tiene un infarto de la cara inferior del corazón o porque tiene un aneurisma de la aorta que se está disecando. Y un ultrasonido puede ayudarlos a hacer la diferencia en ese momento. Allí, point of care. Hagan las preguntas adecuadas. ¿Ok? Hagan preguntas. Pregunten los antecedentes de la persona. No es una historia clínica completa, pero si ustedes le preguntan a la persona, ¿usted tiene antecedentes de pecho apretado alguna vez?, van a saber que probablemente ese silbido que están escuchando es asma. Estos son números sorprendentes. 93% de los asmáticos y entre 70 y 90% de las personas con enfisema pulmonar no saben usar sus inhaladores. El número es increíble. A ustedes les va a tomar menos tiempo explicarle a una persona cómo usar, y voy a usar nombres comerciales porque son diferentes los mecanismos, cómo usar un Ceretide, un Symbicort, un Ventolin o un Spiriva Respimat. Todos son dispositivos distintos. Les va a tomar menos tiempo explicarle a la persona cómo usarlo que lo que les toma hacer la receta. Sin embargo, eso es lo que va a hacer la diferencia entre que la medicina llegue a los pulmones del paciente o no llegue. Ustedes no pueden conformarse con una receta por un inhalador. Tienen que saber cómo se usa y enseñarle al paciente. De otra forma, el medicamento nunca va a llegar a los pulmones. Y de esto no nos podemos olvidar. Todo el mundo habla de que está resfriado, nadie quiere pensar en COVID ya, eso pasó cuando tuvimos la pandemia, etc. Es falso. Yo hoy veo un paciente nuevo con COVID por lo menos todos los días. Y a la mayor parte de ellos tengo que pedirles que se hagan el examen porque no se lo han hecho. No, doc, si yo estoy resfriado, yo me conozco. Eso no fue como cuando me dio COVID. Recuerden, 75% de la población mundial ya tuvo COVID y esto es una estadística conservadora. 65% plus de la población panameña está vacunada. Si combinan estas dos cosas, entienden fácilmente que se va a confundir o que no van a poder diferenciar clínicamente entre COVID y un resfriado. Así que tienen que hacerle la prueba y el tiempo para hacer la prueba es crítica. Paxlovid, que es el medicamento oral, funciona solo en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas, Remdesivir en los primeros 7. Si no se movieron e hicieron la prueba e hicieron un hisopado, no van a tener el diagnóstico y no van a tener un tratamiento adecuado. ¿Y por qué es importante hacerla? Porque específicamente COVID e influenza tienen la posibilidad de un tratamiento diferente a un resfriado. Así que tienen que hacer pruebas, no se conformen con, tengo un resfriadito, no me siento mal. ¿Por qué no se conformen con eso? Porque el tratamiento no depende de cómo la persona se siente. Recuerden, ¿cuál es el factor denominador común entre un hipertenso, una persona mayor de 60 años, un gordo, aunque tenga 18 años, el fumador
la persona que tiene dislipidemia. ¿Cuál es el factor denominador común? Todos tienen daño del endotelio vascular. Así que la persona que tiene 18 años pero tiene sobrepeso, tiene tanto riesgo como la persona que tiene alguna de estas otras enfermedades. De acuerdo a los criterios de tratamiento, no dependen de cómo yo me siento, dependen de mis factores de riesgo. Recuerden eso para hacer pruebas e iniciar tratamiento. Y recuerden que esto no es un resfriado, que esto implica otros riesgos muy grandes. Esto implica, por ejemplo, que 20% de las personas, escuchen esto, 20% de todas las personas que tienen COVID, cientos de millones de personas en el mundo, tienen un dímero D, una prueba de coagulación que aumenta su riesgo de desarrollar coágulos, todavía positivo 3 meses después de haber tenido, ojo, COVID leve, no moderado, no severo, no haber estado hospitalizados, COVID leve. La gente no se mide y si no los miden no lo van a poder diagnosticar. Después los vamos a recibir en el hospital con un infarto cerebral, con un infarto cardíaco, con un embolismo pulmonar, puede haber trombos venosos y arteriales. Eso es COVID, no es un resfriado, aunque parezca. Y por último, esto es crucial, la interpretación de las pruebas. ¿Okay? Recuerden que la prueba rápida que ustedes compran en la farmacia, la prueba de nariz, es una prueba muy poco sensible. En español, las posibilidades de equivocarse son muchas. Solamente tiene 58% de probabilidades de encontrar al culpable. Es muy específica. Si les dice que es positivo, el paciente tiene COVID. No gasten plata en mandarlo a repetir la prueba porque no les gustó el resultado. Y explíquenle eso al paciente. Al día siguiente, que se vaya a hacer una prueba. Todos los pacientes que llegan a urgencia, todos los pacientes que llegan a urgencia con un síntoma respiratorio deben tener una placa lateral de tórax. Todos. ¿Por qué? Desde 1983, Benjamin Felson, un radiólogo excelso, demostró que entre 13 y 18% de todo lo que está localizado en el tórax está detrás del corazón y antes de la columna. Y les voy a mostrar una placa que ilustra lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que esto hay que aprender a leerlo, pero es muy sencillo. Aquí está la lateral de tórax. Ops. Me fui a otro lado, sorry. Aquí estoy. Esta es la lateral de tórax, esto es el esternón, esto es el corazón, esto es la espalda. ¿Ok? Aquí va la fisura oblicua y llega hasta el bronquio principal izquierdo. Todo lo que está aquí detrás del corazón no se ve en esta radiografía y mucho menos si es AP que magnifica la silueta cardíaca. Y esto es todo el segmento superior del lóbulo inferior, el segmento posterior y el segmento medial del lóbulo inferior de ambos pulmones. Ojo. Así que esto no lo van a ver a menos que tomen una radiografía lateral. Paciente con síntomas respiratorios, radiografía lateral de tórax. Siempre. ¿Ok? Rule of thumb. La causa más frecuente de sinusitis bacteriana, ¿cuál es? No son las bacterias, no es la infección primaria por bacterias, es el abuso de los descongestionantes. Llenamos a los pacientes de descongestionantes. Yo recuerdo una anécdota de una vez que iba hacia el interior, paré en Bejuco, me bajé en una tienda y le pregunté al señor que estaba detrás de la caja si tenía Tylenol. Y me dice, ¿quiere Tylenol con sueño o Tylenol sin sueño? O la mezcla. Y eso es exactamente lo que pasa. Los productos farmacéuticos hacen la que te tomas durante el día para estar descongestionado, la que te tomas por la noche para dormir bien. 4 días después estás lleno de una melcocha en los senos paranasales que se fue a los oídos, que se fue a los bronquios y que no puedes sacar y que ya está infectada con tus propias bacterias, cuando originalmente era una infección viral. Así que no usen descongestionantes para manejar resfriados. El moco no hay que secarlo, hay que lavarlo. Laven, desinflamen, abran los bronquios, permitan que salga la flema, muevan el moco que está aquí,
Usen lavados de solución salina. Sigue siendo la mejor medicina que hay para un resfriado. Tomen Tylenol, ¿ok? O de cualquier marca que les guste. Y traten los síntomas. Eso es todo. Se va a ir, se los prometo. El moco verde o amarillo de los primeros 3-4 días de un resfriado no significa absolutamente nada. Es el consumo de carbohidratos y de grasas por el virus particular que tienen allí. ¿Okay? Así que no le den importancia. Es distinto a el color del moco que sea a los 7 días ya se hizo verde o amarillo. Esa es otra historia. Y aquí el perro tiene la razón de ser. Y fíjense que está bien bravo. 50-80% de todas las faringitis en niños y 90% de todas las faringitis en adultos son virales, no son bacterianas. Olvídense de, tiene la garganta muy rojita. Y si ese niño o ese adulto, además de dolor de garganta y de fiebre, tiene rinorrea, tiene conjuntivitis, tiene úlceras orales, está ronco y o está tosiendo, es viral, no es bacteriano. No le den antibióticos. Y esta es parte de una de las últimas modas. No traten las faringitis virales con antibióticos y mucho menos con corticoides. El corticoide empeora los primeros días de evolución y aumenta el riesgo de infecciones bacterianas. Si le van a hacer una prueba a un niño que tiene una garganta roja y que solamente tiene garganta roja y fiebre, no tiene ningún síntoma adicional de resfriado, aunque las mamás corren ahora en las primeras 24 horas a urgencia porque el niño tiene fiebre. ¿Okay? Así que es difícil, hay que decirles espera un poquito y mira si aparecen los síntomas. Pero si le van a hacer una prueba y tienen la duda porque la garganta se ve muy feíta y el niño tiene fiebre, háganle una prueba de estreptococo, no puyan para sacarle sangre al pobre chiquillo. Una prueba de estreptococo, consiguen en Amazon 25 pruebas por $20. Y la pueden tener con ustedes y la hacen. Y hay en los servicios de urgencia. Ok, y aquí me voy a meter un poquitito, prometo poquito, en el terreno del doctor Velarde, que es el experto en esta parte. Ok, y el steeple sign es la torre puntiaguda de una catedral gótica. La diferencia entre un estridor laríngeo, asma y enfisema pulmonar, que en ocasiones no es tan fácil de hacer. ¿Y qué pasa? Que no todo lo que silba es asma, y este es el paciente típico. 62 años, un individuo muy activo, nota que tiene un poco de dificultad para respirar, para subir la escalera de su cuarto a la cocina en los últimos 2 meses, llega porque está oyendo un ruido raro cada vez que se ríe, ¿okay? Y de repente empieza a tener un poquito más de dificultad para respirar y llega a urgencia. ¿Y qué pasa? Señor, usted parece que tiene asma, ¿okay? Y le hacen una prueba, le hacen una radiografía, y aquí está el steeple sign, aquí está la punta. Pero si siguen más y piensan a quién tienen enfrente, le hacen una resonancia y en el corte coronal de la resonancia tiene un adenocarcinoma de laringe. Otras causas de estridor laríngeo que no son virales, y esto tienen que siempre pensarlo. Croup sí es viral, ¿ok? Fue la primera de la que hablamos. Usualmente esos pacientes se paran, están en posición supina, la típica tos de perro, el steeple sign, pero la característica es que si le toman una radiografía lateral y se van a dar cuenta de que voy a ver radiografías laterales y las voy a mencionar muchas veces, radiografía lateral es normal. Ellos responden muy bien a la adrenalina, ¿ok? Y siempre fíjense en el paciente que tienen enfrente. Si tiene un ojo cerrado, tiene un labio hinchado, tiene ronchas en el cuerpo, probablemente tiene un episodio de anafilaxis y esa es la causa del steeple sign y esa es la causa del estridor laríngeo. Así que tienen que manejarlo diferente. Y estos son otras causas de estridor laríngeo que nunca pueden dejar de tener en cuenta. Una epiglotitis. Esto es bacteriano. Puede ocurrir tanto en niños como en adultos. Normalmente las temperaturas sí son muy altas y hay una característica aquí. Estos pacientes no pueden ni siquiera toser. ¿Por qué? Miren esta epiglotis. Es como un dedo pulgar. De hecho, radiológicamente se describe como el signo de la huella del pulgar.
La posición que estos niños adoptan o que estos adultos adoptan es característica. Ustedes van a ver a alguien que está en el borde de la silla con el cuello estirado tratando de respirar. Y esa posición es característica de una epiglottitis. Recuerden, esto sí es bacteriano con frecuencia. Están babeando, no se pueden tragar su propia salida. La radiografía del cuello de ellos, la de frente, es normal. Ellos no tienen un steeple sign, pero la lateral muestra la epiglotis. Y ahora compárenla, y importante, ellos no van a responder a adrenalina, la causa es bacteriana. Importante, compárenla con esta otra radiografía de este paciente que tiene otra condición que sí es muy peligrosa, que le puede dar tanto niños como adultos, pero que se llenan de tanta secreción y de pseudomembranas que pueden necesitar intubación. Estos pacientes no tienen dolor de garganta, no están babeando como en las epiglotitis, tienen dolor retroesternal. Están roncos, adoptan posición supina y miren cómo está la epiglotis, está bonita. Pero miren este signo que está justo por debajo. Recuerden, es una traqueitis, los pone a no poder respirar. Miren el Heisenberg, esto es una nube metida en la tráquea, donde está la inflamación. También puede producir un estridor. Pero en la radiografía de AP, también tiene un steeple sign, pero en la radiografía lateral van a ver el Heisenberg. Ellos responden mal a adrenalina, responden mal a corticoides, es una infección bacteriana que tienen que tratar con rapidez. La causa más frecuente, un estafilococo aureus. Esos pacientes necesitan moverse con rapidez y ustedes tienen que saber hacer el diagnóstico. Asma. Nadie piensa en estos criterios porque nadie piensa que va a... Y yo traía un PeakFlow y lo dejé ahí atrás. Si me pueden pasar el maletín en cualquier momento, por favor, el que está ahí atrás, se los agradezco muchísimo. Nadie mide esto y uno piensa en el FEV1, ¿qué es eso? El Forced Expiratory Volume en un segundo, el máximo volumen de aire que una persona puede soplar en un segundo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pero eso, que suena sofisticado, se mide con algo tan simple como esto. Y esto se mide en urgencias. Y esto se puede tener en urgencia y se le puede dar al paciente. ¿Ok? Y esto mide el peak flow, la cantidad de aire más que una persona puede sacar con más fuerza cuando sopla, y mide el FEV1. Y esta medida les da el diagnóstico de lo que está pasando. Y recuerden, la diferencia entre asma y enfisema es que asma es una obstrucción variable. Si le dan un broncodilatador al paciente, esto revierte parcialmente. Y pueden medir si hay más de 20% de descenso, ese es en el FEV1, ese es el criterio para dar esteroides. El PeakFlow es un aparatito similar. Aquí está. Y este aparato, ¿cuántos asmáticos dirían ustedes? ¿Cuántos pensarían? El wild guess, que tienen un PeakFlow, con el que manejan objetivamente su respiración. Estadística mundial, el Gold, menos de 5% tienen un aparato como este en la casa. Y esa es la forma en la que una persona debe guiarse para tomar decisiones de cómo está, no cómo se siente. Recuerden, el centro respiratorio se acostumbra a la calidad de la respiración de la persona. Las personas dicen, no estoy tan mal, pero no se dan cuenta de que están poniéndose cada vez peor. Esto no nos pasó con COVID por primera vez, nos ha pasado con los asmáticos toda la vida. Si se miden la respiración con este aparato, esto cuesta $20. Es todo lo que cuesta. Lo encargan por internet si no lo consiguen aquí. Los asmáticos deben salir de urgencia con un aparato como este después de que se les enseñó a usarlo. Los servicios de urgencia deben educar a los asmáticos. Y créanme, no les toma más de 2 minutos. Yo lo hago en la clínica todos los días. ¿Okay? Las enfermeras lo hacen, llaman a mis pacientes para ver si lo están viendo bien y se ven en una pantalla. Esto es muy fácil de hacer. Pero es la medida objetiva de tomar decisiones en el asmático. Y recuerden que la historia es crucial.
Si ese paciente tiene dermatitis atópica, ustedes saben cómo llevaban el asma. Viene una nueva película de Napoleón, 200 años atrás. En la época de Napoleón, los médicos en los textos escribían a la dermatitis atópica como asma de la piel. Ellos veían que los niños empezaban muy temprano con dermatitis atópica en los pliegues y esos niños después, pocos años más tarde, los veían con el pecho apretado. Así que busquen signos que indiquen que ese paciente tiene predisposición a desarrollar asma. ¿Okay? Historia de runny nose, congestión nasal, estornudos, picazón en la nariz, producción de moco, picazón en los ojos con cambios de clima, historia de asma personal, historia de alergia a aspirina, alergia a alimentos o alergias ambientales, pechos apretados con aire frío o con ejercicio, historia familiar, padres que fuman, vivir con gatos. El gato es el animal más alergénico que existe. No importa a quién le guste o no, esa es la realidad. Recuerden, esto es ciencia. Y finalmente el paciente con enfisema, ¿okay? Y el diagnóstico se hace así. Estos son los criterios de Gold, se publicaron el mes pasado. Son gratuitos, si acceden a Gold, los pueden bajar. Es un folletito pequeño, pueden tenerlo en el bolsillo. Acaban de editarlo y lo pueden bajar de internet, tiene 55 páginas solamente. ¿Okay? Y les dice cuál es el criterio de Gold. Y ustedes no van a estar comparando esto en el servicio de urgencias, pero sí pueden medir esto. ¿Okay? Y de esa forma saben lo que está pasando y saben si el paciente está respondiendo a tratamiento o no, mucho más allá de, oye, ¿cómo se siente? No, mejorcito, doctor. ¿Y eso en español qué significa? ¿Y en ciencia qué es? ¿Qué es mejorcito? Porque puede ser peorcito cuando llega al carro. Entonces, placa de tórax, solo para criterios de enfisema pulmonar, hay solamente 2 características que han prevalecido. Y volvemos a la radiografía lateral de tórax. El aplanamiento de los hemidiafragmas en la radiografía lateral y más de 2.5 centímetros entre la raíz de la aorta y el borde interno del esternón. Y esos son los 2 criterios que deben hacer pensar que una persona tiene enfisema pulmonar y no asma. Y finalmente, este criterio es importantísimo y lo olvidamos con frecuencia. En el hemograma, con frecuencia, la causa más frecuente de descompensación de un paciente con enfisema pulmonar es una infección respiratoria. Pero no la van a encontrar buscando la elevación de los glóbulos blancos. La van a encontrar precozmente lo suficiente para tratar al paciente si miden la proteína C reactiva. ¿Okay? La proteína C reactiva empieza a elevarse mucho antes de que los glóbulos blancos empiecen a elevarse. Y ese es el criterio de empezar tempranamente al paciente con un antibiótico. Historia, por supuesto, siempre historia, dirigida, preguntas apropiadas. Fumar. La persona fuma, los padres fumaban, su pareja fuma. Recuerden, fumar sí es cigarrillos electrónicos. No es cierto que sean menos malos que los de tabaco. No es cierto. Así fue como se vendieron originalmente y se siguen promoviendo. Hay un artículo reciente en el periódico que hay que debatir. Contacto con productos químicos, material particulado, orgánico o inorgánico, polución ambiental. Historia familiar de enfisema pulmonar, deficiencia de alfa-1 antitripsina, es pequeña la cantidad, pero siempre hay que mantenerla en cuenta. Si ustedes hacen estas preguntas, pueden orientarse en el diagnóstico de esto es asma, esto es enfisema, ¿qué tengo enfrente? Y esto es una adivinanza. El paciente llega al servicio de urgencias, tiene dificultad para respirar, tiene dolor de pecho y tiene hemoptisis. ¿Qué prueba le van a hacer para saber lo que está pasando? Un dímero D. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo negativo muy grande. Si el dímero D es normal, ese paciente muy probablemente no tiene un embolismo pulmonar. Pero ese diagnóstico siempre tiene que estar dentro del juego de un paciente que llega al servicio de urgencias. ¿Y qué es lo que tienen que buscar? Bueno, viajes recientes, sedentarismo, la gente que se pasa 8 horas jugando videojuegos y no se levantó de la silla, ¿okay? Porque tienen todo lo que necesitan, el popcorn y la soda al lado.
y que además de eso tal vez están sobrepeso, cirugías frecuentes, antecedentes de falla cardíaca, un brazo o una pierna hinchado, tienen que preguntarle, tienen que examinar al paciente. Un paciente que está crónicamente encamado, hospitalizaciones recientes, historia de enfisema o de asma, COVID-19, usted tuvo COVID recientemente, trauma, cigarrillo, incluyendo el electrónico, contraceptivos, historia familiar, trombofilia cuando tuvieron embarazo, obesidad, embarazo reciente en los últimos 3 meses, historia de cáncer, todo esto son factores desencadenantes. Disnea, descarten siempre embolismo pulmonar. Y finalmente, le voy a robar 2 minutos al doctor Pichel, finalmente, el cuarto proyecto de audito nacional inglés que se hizo en 2011 por la Sociedad Real de Anestesiólogos y de Dificultad de la Vía Aérea. Las conclusiones importantes que sacaron. Segunda parte, capítulo de unidades de cuidados intensivos y de servicios de urgencia. 82% de los eventos que resultaron en muerte o en daño cerebral prevenible en un servicio de intensivo estuvieron asociados al no uso del capnógrafo en casos relevantes. 50% de las muertes que pudieron haber sido evitadas en el servicio de urgencia podrían haber sido prevenidas si se hubiera usado capnografía y se hubiera interpretado adecuadamente. Los pacientes hay que monitorearlos con un capnógrafo, que es la onda, no solamente un numerito, porque la onda bien leída les da el diagnóstico de lo que está pasando. Así que la capnografía es el detector más temprano, más precoz de compromiso ventilatorio. No es la saturación de oxígeno. Y permite detectar obstrucción de la vía aérea, hipo o hiperventilación, apneas. Permite detectar el CO2 que llega a los pulmones, cómo transita dentro del pulmón, el paso del CO2 a través de la membrana alveolar y capilar. Y es un standard of care para reanimación cardiopulmonar, para uso en los servicios de urgencia, para uso en intensivo, para transporte de estos pacientes y para intubación endotraqueal y durante anestesia. ¿Okay? Al punto de que los programas se califican hoy para ser aceptados o no si tienen capnografía. Es uno de los criterios que se usa, tanto los servicios de urgencia como los intensivos. Esto es una muestra, yo no les voy a enseñar capnografía hoy, pero fíjense la diferencia entre una capnografía normal, esta es la parte inspiratoria, ¿okay? Y esta es la parte expiratoria. Y miren lo que pasa con un asmático, por ejemplo. La dificultad que tiene para sacar el aire y coger aire rapidito para otra vez intentar sacarlo. Parecen las aletas de un tiburón. Y así, cada uno de los patrones tiene su característica. Esto es un paciente con arresto. Y aquí cambiaron la persona que le estaba dando masaje. Y miren cómo este masaje es más efectivo que el anterior. Y aquí desfibrilaron al paciente. Y miren cómo se convirtió un masaje en una circulación adecuada. Todo eso lo pueden ver con un capnógrafo. Y esto es el ejemplo de un capnógrafo. Estos fueron los capnógrafos originales. Solamente tenían detectores de end-tidal CO2, el CO2 al final de la expiración. Los capnógrafos de hoy se adaptan a cualquier monitor y tienen una vía adicional para dar oxígeno. Así que tienen oxígeno al mismo tiempo y detectan el CO2 en la misma canulita que está aquí. Esto es crucial poder detectarlo para poder medir el fallo respiratorio en una persona. Okay. Y eso es todo. Muchísimas gracias.